Y esta es tu cámara. Buen día, Muriel y Sebas, ¿cómo va? Qué bien las chicas del Jardín Maternal Medalla Milagrosa de Colón, que están todas juntas, tomando un mate. Allá Hoy arriba tienen están barbijo. todas con barbijo en Colón. Sí. Qué buenísimo. Hoy está Cristina, que es del equipo de COPNAF, que ella nos va a acompañar también un poco, nos va a dar una mano para el encuadre de este modo. Buenísimo, Cristina. Estamos esperando a Flavia, Sí. que es la pediatra que está trabajando con nosotros. ¿Quién más está en grupo? Ahí vemos que Silvia, Roxana. Hola. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿De dónde son, Silvia, ustedes? De Santa Elena, Entre Ríos. Javi, yo soy de Santa Elena. Mirá vos, ¿fuiste a ese jardín? Ciudad No. de Diswil. ¿Silvia fue tu maestra? Sí, por eso sale jardín maternal. Bueno, jardín maternal. Buen día, Flavia, ¿cómo estás? Buen día, bien, muy bien, Javier. Buen día a todas. Buen día. Buen día. Buen día. Mirá qué lindo, arriba están en distintos jardines, Flavia. Por suerte hoy están todas, como yo dije que venía una pediatra, están todas con barbijo, ayer era un descontrol. Todas del mismo mate encima, un horror. Ahora cada una tiene un mate. Mate único. Mañana viene una pediatra famosa, digo, cuidado, que sanitarista los va a denunciar a Ginebra, van todas en cana, chicas, pórtense bien. Y ahí están, mirá, todas con barbijo. Uno, cada una.
Esta es la doctora Flavia. Bueno, siguen entrando. Esta es la doctora, dice. Bueno, Siguen por eso, entrando, Flavia. Hacemos así como hicimos en otras experiencias. ¿cómo es el apellido? En esta clase tuya se graba. Hoy a la tarde son 2 turnos, ¿no, Muriel? Son uno hoy a las 15 y mañana a las 9. Recién terminamos de pasar para región centro, digamos, en la de ayer. Buenísimo. Vas en diferido, Flavia, como en la tele. Claro. No, qué nivel, ¡Qué nivel! qué nivel, Dios mío, me da como cosa. Te paseamos por toda la provincia, Doc. Bueno, y a mí me gustaría pasear esencialmente por la provincia. Tengo unas ganas de pasear, chicas, que ni se la imaginan. Va, sí se la imaginan. Unas ganas de pasear. La verdad que hay una provincia hermosa, Entre Ríos. Es Muy lindo Entre Ríos. Ya muy te vamos a linda, tiene invitar para que ríos vengas. maravillosos. Ya iremos, Flavia, ya iremos todos juntos a trabajar allí. Ah, me va a encantar, Dios mío, qué lindo. Falta menos. No digo poco, falta menos. Bueno, ¿arrancamos? Y mirá, tenés 34, eran como 38, así que estamos bárbaros con el horario. Se van a ir sumando. Bueno, Buenísimo. yo me voy a presentar. Ayer me presenté también, mi nombre es Muriel. Yo soy la actual subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Bueno, un poco parte de este equipo que se formó junto a UNICEF para llevar adelante esta capacitación, que es uno de los puntos fundamentales que tiene este proyecto que armamos. Ahí tienen prendido el micrófono las chicas de color, me parece. Ahí está. Bueno, y hoy nos acompaña, tenemos el placer de tenerla junto a nosotros a la doctora Flavia. Ella es pediatra, es especialista en primera infancia y en políticas públicas de salud. Está trabajando junto a un equipo, según los que nos pudo contar Javier ayer, en este programa de los primeros 1000 días. Y bueno, y un poco nos va a dar hoy una charla sobre la situación de nuestra primera infancia. No recuerdo bien los temas que va a tocar la doc, así que la voy a dejar a ella. Nos va a acompañar también Cristina, que es parte del equipo de COPNAF, y quien va a ser parte también de los próximos módulos de capacitación. Así que está Cristina con nosotros. Y también quería decirle que Flavia es una de las autoras de los materiales que ustedes tienen para leer. Así que aprovechenla, pregúntenle todo, que la vamos a tener acá para nosotros exclusivamente. Así que bueno, un gusto y un placer poder escucharla. Bueno, gracias. ¿Ustedes escuchan un ruido? Porque mi vecino empezó a hacer algo con no sé qué, y de vez en cuando hay un ruido, espero que no se escuche. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, siempre es tan lindo encontrarse, y la verdad que yo había preparado algo de lo que nos había comentado Javier, y yo tengo un PowerPoint que después se lo paso a Javier para que se los mande, por si quieren tener como una especie de punteo de algunas cosas que vamos a ver. También me interesa que pregunten, que digan, porque entonces hacemos algo, digamos, la idea es que esto les sirva, que nos pueda servir a todos sobre todo para atravesar esta situación de pandemia y para poder trabajar mejor en lo que es la pospandemia. ¿Escuchan el ruido? Sí. Si me esperan un minuto, voy a ver si me voy a otro lugar de la casa, a ver si puedo, porque se escucha el ruido. Espérenme un segundo, a ver. Está todo bien, Flavia, ya hemos escuchado bebés, perros, taladro de los vecinos, está todo bien. Yo estoy en mi oficina, si no estaría mi hijo acá. Ya es amigo de la gente de UNICEF. Claro, se trepa siempre en la falda y hablamos de primera infancia con él. Bueno, somos un montón, 37, está muy bien este grupo. Ayer éramos 38. Bueno, hace un rato eran 55, Javi. Y también bueno. están en grupo, ahí estaba leyendo que, bueno, en Santa Ana no tienen cámara las chicas, también están en grupo, la gente de Feliciano, Federación, Alcaraz,
O sea que hay conectados 40 dispositivos ahora, pero por ejemplo, Pero hay gente que está en grupo. hay mucha más gente, porque están varios con un dispositivo. Yo mandé hoy a la mañana, mandé un mail con el detalle de todas las que participamos del Jardín de Medalla, Muy que era bien. lo que habían pedido ayer. Buenísimo. Muy bien. Ya Para estamos el procesando certificado. todos Bueno, los datos. chicas Ahí y estamos. Javier, lamento, voy a tratar de hablar fuerte porque no es el vecino de al lado, sino no sé dónde viene, y vamos a tardar un montón. Entonces la idea es... No te preocupes, Flavia, acá no se escucha tan fuerte. Ah, Acá bueno, no se genial. escucha tan fuerte. Te debe hinchar a vos, pero no. No importa, a mí me pone mal que, digamos, perturbe nuestro encuentro. Bien, la idea es la siguiente. Javier había planteado como el tema para hoy, el tema de los factores de riesgo y de los factores de protección en relación al desarrollo infantil temprano. Yo preparé algo que va hacia ese lugar, igual podemos retomar o pueden preguntar lo que quieran y podemos charlar lo que haga falta en este encuentro que hoy tenemos. Bueno, y vamos viendo. Hay un pequeño PowerPoint que yo les puedo mandar, lo hice como para guiarme, para no irme por las ramas, pero me interesa un montón. Abren el micrófono, hablan, no hay ningún problema, tratemos de generar el diálogo. Entonces, un poco a pedido de lo que se había planteado, la idea era empezar a pensarnos atravesando la situación de pandemia y pensar lo que va a venir, los niños que vamos a recibir cuando termine esta situación, y bueno, vamos a trabajar un poco eso, sabiendo que nuestro rol dentro de los espacios donde trabajamos es un rol, por un lado, un rol de cuidado, y que el eje para nosotros el eje es la promoción del desarrollo infantil temprano, de todos los niños y de cada niño y de cada niña. Entonces, un poco recordar la definición de desarrollo infantil, porque así volvemos como a nuestro eje todo el tiempo. El desarrollo infantil es un proceso de cambio por el cual todo niño o niña, de acuerdo a sus posibilidades biológicas y de interacción dinámica con la familia y el contexto social, construye movimientos, pensamientos, emociones y relaciones con otros, ejerciendo un rol activo al modificar su entorno. Esto es un proceso continuo y multidimensional, y desde el origen tiene un carácter social y se produce en interacción continua con el contexto. ¿Por qué traigo la definición? Porque la definición nos acerca a que podamos analizar todas las herramientas que tenemos, todo lo que pensamos desde otra perspectiva a partir de todo lo que ha sucedido y nos viene sucediendo. Pensarlo entonces como un proceso de cambio y planteando que siempre el niño y la niña generan un rol activo, son activos en su propio desarrollo, y que se da, y se da en un proceso continuo, multidimensional. Por eso cuando pensamos en el desarrollo, pensamos en múltiples dimensiones, en dimensiones del entorno y en dimensiones de cada niño, y es siempre en interacción con el contexto, siempre es con otros. Algunos autores decían, es con otros, es para otros, es por otros, es en contra de otros, siempre hay otros. El desarrollo siempre se da con otros en un contexto. Entonces, de esta definición, cuando uno habla de que el niño es un actor y es un protagonista de su propio desarrollo, también tenemos que ver algunas características que cada vez se comprenden mejor, que se llaman y que tienen que ver con la susceptibilidad individual. ¿Qué es eso? Es que cada niño o niña frente al mismo evento puede reaccionar de forma diferente. Y la susceptibilidad es tanto emocional, afectiva, como podríamos decir hasta biológica. Se sabe que hay niños que frente a un evento, como puede pasar con algunos hermanos, que frente al mismo evento van a reaccionar de forma diferente.
¿Para qué es importante eso para nosotros? Es importante porque cuando en estrategias pero pensamos en estrategias y en el seguimiento individual de cada niño y de cada niña, porque más allá que el evento sea el mismo, todos los niños reaccionan en forma diferente. Y esto es importante cuando uno piensa estratégicamente, bueno, ¿y esto qué significa para mi trabajo cotidiano? Significa que vamos a tener que tener una ficha o una manera de observar a cada niño y a cada niña, así como un de lo que pasa con cada uno. Cuando los niños vuelvan a nuestra sala, Analía Benítez. los niños van a requerir esta mirada, por un lado grupal y por el otro lado individual. Y esto es un esfuerzo grande para las educadoras en la sala. Ahí vamos a tener que pensar estratégicamente, bueno, cómo está cada niño y cada niña de los que van reingresando. Por lo tanto, el ambiente influye en los niños y los niños a su vez tienen una susceptibilidad individual a cada uno de los procesos de los que estamos hablando. Y hablamos, esperen que estoy buscando algo para mostrarles, pero no va a poder ser. Y hablamos de factores individuales, y hablamos de factores de protección y factores de riesgo, como dos cosas, como dos grupos de factores importantes. Factor de protección es aquello que desde el entorno de alguna manera protege y promueve el desarrollo del niño. Y el factor de riesgo es un factor en el cual la situación del niño se encuentra en riesgo de que pueda sufrir algún tipo de daño. Un factor de riesgo puede ser atravesar la pandemia, un factor de riesgo muy importante puede ser la pobreza, un factor de riesgo puede ser algún suceso negativo que ocurrió en la escuela u ocurrió en el hogar, un factor de riesgo puede ser o que los padres tengan algún problema de salud mental. Algún factor de riesgo puede ser estos factores que ponen en riesgo la salud o el desarrollo de los niños. Entonces, hablamos de factores de riesgo y de protección y, estaba buscando algo, esta cuestión del desarrollo y la susceptibilidad individual de cada niño o niña tiene muchísima importancia porque cada niño vive los factores del entorno de una manera especial y todos los niños van a atravesar por situaciones estresantes, por situaciones de riesgo, por situaciones problemáticas, pero hay como una especie de balance, como si uno dijera, el desarrollo infantil temprano se construye en el equilibrio entre los factores de riesgo por un lado y los factores de protección por el otro. Como si fuera un sub y baja el desarrollo, y uno diría, si pongo muchos factores de riesgo de un lado y poquitos factores de protección, la balanza se me va para el lado de este niño, puede llegar a tener un daño en su desarrollo. Si es al revés, si tiene poquitos factores de riesgo y muchos factores de protección, la balanza se equilibra hacia el lado de la protección, ¿sí? Como si fuera una balanza, como si se dijera, todos estos factores de riesgo son factores que impiden, traban o disminuyen o hacen difícil el desarrollo, y los de protección al revés. Les cuento algunos factores de riesgo que pueden tener, aquellos que son más conocidos como factores de riesgo en relación al desarrollo temprano. Uno puede ser atravesar la situación de aislamiento físico. Más allá de que hay algunas familias que han logrado, o en algunos casos que se ha visto que el estar mucho tiempo con la mamá y el papá fue un factor de protección porque mejoró el vínculo entre la mamá y el papá, en realidad
atravesar esta situación de aislamiento físico es un factor de riesgo, ¿sí? El aislamiento físico, el no poder estar con los amigos, el no poder tener esta cuestión vincular, es un factor de riesgo. Pero hay muchos otros factores de riesgo. Factores de riesgo que a veces pueden ser de protección, los más comunes que nosotros vemos para el desarrollo infantil temprano, tienen que ver con la historia del embarazo, con la nutrición prenatal y postnatal, con el grado de educación de la mamá y del papá, con la salud mental de la mamá y del papá, con sucesos negativos en el hogar y en la escuela, con la calidad de las interacciones en el hogar, con las interacciones sociales en todos los contextos de crianza, y ahí cuando hablamos de contextos de crianzas, hablamos de las familias, hablamos del barrio, pero también hablamos de los CDI, de los centros de desarrollo infantil. La calidad de las viviendas, el hacinamiento y el hacinamiento. O sea, vivir en una vivienda muy hacinada y con mucha mala calidad de la vivienda también es un factor de riesgo y no es un factor, y es un factor de protección en el caso de que sea al revés. Entonces, las experiencias tempranas a favor de los niños y las niñas generan un impacto muy positivo en su desarrollo, sobre todo las experiencias que tienen que ver con las interacciones de los niños con los adultos, en el caso de las familias, con los adultos cuidadores, y en el caso de los CDI, las interacciones con ustedes, con todos los, digamos, con todas las cuidadoras, con todas las educadoras, con las cuales se vinculan los niños y las niñas. ¿Algunas preguntas? ¿Algún comentario hasta ahora? No. Bien. Entonces seguimos. Si me esperan un segundo, que voy a cerrar la puerta, así no se escucha más el ruido. Un segundito nada más. Muy bien. Muy bien, ya estoy. Bien, entonces, estábamos con el tema de desarrollo, hablamos algo de factores de riesgo, hablamos algo del contexto. Y ahora vamos a ver por ahí todas juntas algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se desarrolla el niño, cómo se desarrolla en su contexto, y después lo que podemos hacer también es repasar las actividades y algunos de los factores de desarrollo y volverlos a mirar dentro de la práctica cotidiana en los centros de cuidado infantil. Bien, nosotros tenemos un niño pequeño que ya vimos que hay esta capacidad de desarrollarse. Lo más importante en el caso del desarrollo son las experiencias que los niños tienen y viven de manera temprana en su vida. ¿Y de esto qué tiene que ver? La posibilidad de tener los cuidados necesarios, de que el adulto pueda desarrollar lo que llamamos el vínculo de apego, la alimentación, la higiene, todo lo que tiene que ver con experiencias gratificantes para los niños desde muy pequeños y durante toda la primera infancia, van construyendo su psiquismo y van construyendo incluso su cerebro. Lo que hoy se sabe desde la neurociencia es que el cerebro de los niños es muy plástico
y va construyéndose anatómicamente las conexiones y toda la estructura cerebral a partir de las experiencias y de las vivencias que tiene con su entorno. Y esto es muy importante porque todas esas sumatorias de vivencias de satisfacción que va teniendo el niño con sus cuidadores primarios, con sus cuidadores secundarios, por ejemplo, ustedes van construyendo su cerebro anatómicamente. Esto hoy lo podemos ver ese cerebro y dónde hace las conexiones. Los niños que han sido criados más amorosamente por adultos, que respondieron a sus necesidades, que estuvieron presentes ahí, son niños que van a tener determinadas conexiones y van a ir construyendo un psiquismo que es un psiquismo capaz de brindarle a los demás lo que ellos recibieron. Hay un lema que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Y esto es muy importante también cuando trabajamos con mamás, con papás, con las familias. Hay madres que no han recibido por ahí ese cuidado que a uno le parece natural y lógico, y por eso muchas veces cuesta que se los dé y que se los brinde a sus propios hijos. Entonces, ¿cómo se construye ese cerebro? ¿Cómo se construye ese psiquismo? ¿Cómo se avanza en ese desarrollo? Tiene que ver con las experiencias del entorno, las primeras, las más importantes, con los cuidadores primarios, pero después vienen las experiencias que van a vivir con ustedes. Entonces, todo lo que haga nuestro trabajo que nuestro trabajo signifique una experiencia satisfactoria para todos y cada uno de los niños con los que trabajamos, ustedes también están aportando en la construcción de esa persona, de ese niño, de esa niña, están aportando en la construcción de su cerebro, de su psiquismo, de sus emociones. Porque uno de los factores de riesgo es no solo no contar con cuidadores primarios adecuados, sino no contar con cuidadores secundarios adecuados. Ustedes pueden ser un enorme factor de protección para todos los niños que van a volver cuando termine la pandemia, un enorme factor de protección. ¿Por qué? Porque son adultos que van a responder, que van a decodificar las necesidades de cada niño, y después vamos a ir viendo algunas de las cosas puntuales para trabajar, que tienen que ver con el espacio, que tienen que ver con el juego, que tienen que ver con el lenguaje, que es una tarea que ustedes desarrollan cotidianamente en los centros donde trabajan. Como cómo vamos a disponer el espacio, cómo vamos a trabajar en promoción del lenguaje, cómo vamos a trabajar con las cuestiones emocionales de cada niño y cada niña que reingresen, que van a ser diferentes a esos niños que dejamos por ahí el año pasado. Muchos de ellos, y esto lo ha publicado UNICEF ya, tienen como retrocesos en su desarrollo. Retrocesos, por ejemplo, en relación a la comida, retrocesos en relación al lenguaje, y eso es importante que lo tengamos en cuenta para avanzar. Entonces, lo más importante para los niños más pequeños es que construyen su psiquismo con otros, con su mamá, con su papá, con su abuela, con los cuidadores primarios, pero también lo construyen con ustedes. De ahí la enorme responsabilidad de trabajar con los niños y las niñas. Alguna vez se hizo una experiencia, la experiencia de pedir a alguna maestra o educadora que anotara a todos los niños, que se los acordaba, y en general se acordaban las maestras de, por ahí, los más revoltosos, porque esos son los que más hinchan, entonces me los acuerdo, y después los que se portaban mejor, porque eran los más lindos, y porque no sé qué, y a veces había niños que quedaban como invisibilizados, y es muy riesgoso para el psiquismo de los niños quedar invisibilizados por ahí en un grupo, en el caso de un espacio de cuidado. Pueden quedar, y porque esos niños en general son también los que quedan invisibilizados en su vida cotidiana y en su propia familia. Entonces, lo más importante es los adultos predecibles, los adultos que saben decodificar lo que le pasa al niño. Es distinto cuando ustedes tienen y trabajan con niños muy pequeños, de meses,
que a un niño de 4 años, que un niño de 3 o de 2 años, porque la capacidad de lenguaje articulado hablado es diferente. Pero todos los niños comunican, aún muy pequeños, y si algún niño no comunica, estamos en un serio problema. Y eso lo saben, y mañana lo van a ver con las chicas, van a meterse más en profundidad en el tema de las problemáticas de la primera infancia. Lo que tenemos que saber es que los bebés más pequeñitos no van a tener el lenguaje articulado que uno puede tener con los niños más grandes, pero que todos los niños comunican, expresan con el cuerpo, con la mirada, con la voz, con los gestos, con la actitud corporal, el chico que se crispa, el que está muy flojito, todo eso es parte de la comunicación. Los niños pequeños comunican con todo el cuerpo, y con la mirada, y también con la voz, también gorjean, contestan y dialogan. Les vamos a mandar algunos videos donde vamos a ver un diálogo entre una mamá y un bebé, un diálogo con un bebé de 2 meses, donde el bebé gorjea y le responde a la mamá. Entonces, lo más importante, los adultos predecibles estables que dan respuesta al bebé, que dan respuesta al niño, esta capacidad de dar respuesta como adultos, ustedes la tienen muy desarrollada y es muy importante. Y recordar que aún siendo bebés, el 40% de las interacciones en la infancia la inician los bebés. Lo que pasa es que muchas veces los adultos no estamos atentos, el bebé está intentando comunicarse y los adultos no lo podemos ver. Entonces, lo más importante para la construcción de una persona y de un psiquismo y de la emoción y del desarrollo son las interacciones con otras personas. De ahí la importancia y el tema de las pantallas. Tema que es muy importante que después lo retomemos pensando en cuáles son los objetos que obstaculizan o que frenan el desarrollo infantil temprano. Y el tema de las pantallas es un tema que tenemos que pensarlo porque hoy, en la situación de pandemia, la pantalla es algo que lo usamos, ¿no? Usamos la pantalla porque por ahí es la forma que tenemos para que los niños más pequeños vean a los abuelos o vean a alguien. Entonces, es un tema bien importante. 2 o 3 cosas, porque hay que puntualizar ahí como un factor de riesgo, como un factor que no favorece el desarrollo de la pantalla, sino que lo obstaculiza, ¿no? Y cómo graduarlo. Cuando nosotros hablamos del trabajo dentro del centro de desarrollo infantil o del espacio de cuidado, la idea es pantallas no, porque, como dijimos recién, los niños lo que necesitan es la interacción con los adultos o con otros niños. La construcción de la subjetividad y el desarrollo necesita de otras personas, no de pantallas. Hay una experiencia donde se muestra cuando, por ejemplo, una educadora le enseña a una niña pequeña cómo se usa un juguete. Le enseña, se pone por acá, sale por acá. La niña lo ve, agarra el juguete y lo aprende. Esa escena se filma y se pasa la escena a otro grupo de niños. Los niños que ven la escena en una pantalla no aprenden a usar el juguete. En cambio, la niña que tuvo la interacción con la maestra o la educadora aprendió a utilizar el juguete. O sea, que el aprendizaje se da en el contexto de los vínculos humanos, no es una cosa de las pantallas, sobre todo cuanto más pequeño el niño, más peligrosa, más peligrosa que esto suceda. Entonces, la realidad es que seguimos con esta cuestión, objetos que interfieren en el desarrollo. Hablamos, por un lado, de lo de las pantallas,
y ahora vamos a volver a eso. Otro tema de las pantallas, disculpen, me distraigo porque yo acá tengo un ruido permanente y me pone un poco loca, pero disculpen por eso. Otra cuestión de las pantallas para los chicos más grandes en la situación de aislamiento físico es las 3C. ¿Cómo es el niño? ¿Cómo es el contexto? ¿Y qué es el contenido? La cuestión del niño, sobre todo la edad, porque cuando el niño es mayor, uno puede usar la pantalla con fines más didácticos, digamos, entre comillas. La otra C es que el chico tiene que estar acompañado por un adulto. Entonces es el adulto el mediador entre la pantalla y el niño. Hay una triangulación, no es el niño solo con la pantalla, sino que es la pantalla con un juego, pero hay un adulto, entonces hay una triangulación con el adulto. Y el contexto, como en el caso del aislamiento físico, donde la pantalla me permite, por ahí la comunicación con los abuelos, con los tíos, con los primos o con quien sea. Pero dentro del Centro de Desarrollo Infantil, dentro de ese ámbito, desaconsejamos absolutamente las pantallas, porque lo que queremos en el Centro de Desarrollo Infantil es que el niño y la niña interactúen con ustedes e interactúen entre ellos. Entonces sí, ahí pantalla no. ¿Está? Después si quieren pregunten y vamos conversando sobre estos temas. Bien, entonces planteamos la cuestión del desarrollo del cerebro, la necesidad de la vinculación con los adultos y con otros niños que me permitan avanzar. Entonces, si nosotros nos ubicamos dentro de lo que es la pandemia y la pospandemia, vamos a tener que reflexionar sobre dos cosas fundamentales. ¿Qué niños van a volver y a qué niños vamos a recibir cuando abramos los centros? Por ahí niños con algunas dificultades que vamos a tener que acompañar, sabiendo que por ahí estas dificultades o estos puntos que podamos observar en los niños van a requerir, esto no significa que esto sea una cuestión de patologías, va a requerir por ahí más trabajo, más paciencia, repensar los juegos, repensar los juguetes, trabajar el tema del lenguaje, que ahora después nos vamos a meter de una manera bien, bien profunda. Y lo otro es pensar cómo vamos a volver nosotras, al trabajo. Eso también es muy importante, porque es necesario que tengamos estos espacios, y yo la verdad que felicito a las autoridades de Entre Ríos, de por lo menos tener espacios de encuentro, espacios donde los adultos podamos hablar y reflexionar de lo que nos pasa. Frente a una situación como la situación actual de aislamiento físico, también a los adultos nos suceden cosas, y hay que hablarlo, hay que plantearlo y hay que reflexionar. Tenemos que pensar que hay todo un entorno donde se plantean situaciones de, a ver, si habláramos desde un psicoanalista dirían muy cercanas a la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque en la tele están hablando de cuántos muertos, de que el que se murió. Los chicos a veces preguntan si salen y se va a morir el abuelito, se va a morir la abuelita, y no. De hecho, también se hizo una encuesta de los niños que salían por primera vez después de la pandemia, o cuando les permitieron empezar a salir, y había muchos niños que tenían miedo de salir. Había muchos niños que no querían salir. Había un grupo que sí, y había un grupo que no, y un grupo que directamente se negaba en forma rotunda. Entonces, como adultos vamos a tener que trabajar toda esta, digamos, comunicación alrededor para empezar a tener una mirada que nos permita atravesar esto y empezar a ser innovadores o diferentes y a profundizar nuestro trabajo. Porque vamos a acompañar a los niños y a las niñas pequeños y también vamos a acompañar a las familias. Entonces, el rol de todas y de cada una de ustedes va a ser un rol
muy importante. Y por eso es importante el encuentro, aunque sea a distancia por ahora, el reunirse, el hablar de nuestras sensaciones y de nuestros sentimientos y de lo que nos pasa. Recuerden que cuanto más pequeños son los niños, hacen una lectura de nosotros que va más allá de las palabras. No es solo lo que le decimos, es cómo se lo decimos, es qué palabras usamos, o sea, hay mucho más. Es muy... El trabajo de la educadora, de la maestra, en este caso es un trabajo de una exigencia muy fuerte. Y yo siempre digo que el trabajo de ustedes requiere una triple disponibilidad, que no es poca cosa. Una disponibilidad emocional, porque los niños leen nuestras emociones, no solo lo que decís de la palabra y lo que suena, sino que leen, hay una lectura muchísimo más general, más global. ¿Qué quiere decir esto? Hay un autor que se llama Daniel Stern, que escribió un libro que es muy lindo, y si lo pueden leer, léanlo porque es muy lindo. Se llama Diario de un bebé. Y él relata en primera persona, como si él fuera un bebé, lo que el bebé va sintiendo, lo que ve, cómo se va sintiendo día a día mientras va creciendo y va pasando el tiempo. Y es muy tierno y es muy interesante. Y Daniel Stern dice que los bebés tienen una capacidad de vinculación con el adulto, lo que se llama una capacidad modal, y que esto lo vemos con los bebés pequeños y seguramente ustedes lo han visto. ¿Qué significa eso? Que el bebé reconoce a la mamá, al papá, a la abuela, a la maestra, al que sea, no solo por la cara. Recuerden que la agudeza visual de un bebé, el bebé cuando nace ve y tiene una agudeza visual que le permite ver claramente desde donde está unos 30 centímetros, para verle la cara a la mamá mientras toma la teta. Pero el bebé reconoce de la mamá la cara, pero reconoce cómo lo toma, cómo lo agarra, cómo se acomoda al cuerpo. ¿Vieron que hay bebés que se acomodan y bebés que están tensos? Cómo se acomoda el cuerpo, el olor, hay como una capacidad de reconocimiento del otro que no es la cara solamente o que lo ve, sino es el total, como si todos los sentidos estuvieran comprometidos. Esa capacidad los niños van creciendo y la van como perdiendo o va disminuyendo. Pero aún así los niños nos perciben de una manera mucho más global que por ahí un adulto. Entonces, la triple disponibilidad del trabajo es una disponibilidad emocional, por eso es bueno hablar, encontrarse, formarse, debatir, contar lo que nos pasa y estar preparados para eso. Una disponibilidad intelectual, porque cuando preparamos las tareas, tenemos que preparar las tareas pensando en los niños de nuestra sala, en la edad de los niños, en todos y en cada uno, en cómo preparamos por ahí el juego, con qué objetos, que los objetos estén limpios, la disponibilidad en el espacio, cómo genero ese espacio adecuado para que los niños se puedan mover libremente, para que puedan elegir, como cuando uno piensa en juego por sectores, qué cosas puedo ir pensando para recibir a ese niño y a la niña, y de qué manera, y qué objetos, y la cantidad de objetos que sean suficientes para todos, como ya lo hemos visto por ahí en alguna otra oportunidad. Entonces, y una disponibilidad física, que también es importante, porque ustedes se agachan, levantan al niño, levantan el otro, también hay todo un trabajo físico, hay una exigencia física también de las educadoras frente a los niños. Entonces hay una triple disponibilidad que tiene que tener la educadora o el educador, o la maestra, o el que trabaja con los niños, para la atención y para el cuidado de los niños y las niñas. Entonces, para ir atravesando este tiempo, ¿con qué niñas y niños nos vamos a encontrar y con qué adulto contamos para este trabajo?
Porque la función del adulto, ¿cuál es la función del adulto como adulto frente a los niños pequeños y frente a su desarrollo? Lo que nosotros tenemos que asegurar es condiciones del entorno afectivo, material y social para que el niño o la niña pueda apropiarse de ese entorno y dominarlo con los procedimientos y los instrumentos con los que cuenta. Entonces tenemos que preparar un ambiente que tenga esta doble faz. Por un lado, que los niños puedan investigar, explorar, y por otro lado, día a día, generar algo desafiante para estos niños, algo desafiante, un poquito más, algo un poquito más lejos. ¿Qué más hoy puedo, cómo voy ofreciendo desafíos que vayan haciendo que el niño se interese cada vez más, y en ese punto, como en esa interfase que no es tan sencilla, van los niños creciendo y van creciendo los desafíos día a día. Y esto que yo les había planteado recién, este concepto que es bastante potente, que es nadie puede dar lo que no tiene. Y eso tiene que ver con los adultos, tiene que ver con las familias, tiene que ver con los cuidadores y con nuestro trabajo. Tenerlo en cuenta en el sentido de nadie puede dar lo que no ha recibido. Por eso, eso es como un lema muy, muy importante para trabajar también con la familia. Entonces, en la cuestión de interacción adulto-niño, ¿cuáles son las cosas que nos interesan y cuáles son las cosas que vamos a tener que agudizar a la lógica, a la luz y a la vuelta de la post-pandemia? Por un lado, conocer las habilidades de los niños, las posibilidades, las limitaciones, estar muy atentos a eso, tener una sensibilidad adecuada, que va a ser la que ya tienen, pero por ahí más afinada, en esto que yo le decía de la observación, agudizar la capacidad de observación. La observación, mirar es una cosa y observar es otra, y seguramente ustedes ya lo tienen desarrollado. Por eso es importante que tengan determinados conocimientos en el tema de desarrollo para poder observar, para poder tener una idea de cada niño y niña en particular. Después, todo el trabajo de programar actividades que sean estimulantes, interesantes, que le interesen al niño, ¿no? Centrarse en el interés del niño, valorar la participación de los niños también en cada momento y en cada espacio, garantizar un clima amable, seguro y afectivo, bueno, lo de las observaciones, y por supuesto generar interacciones que den un marco de seguridad afectiva y de confianza. De todo el trabajo de generar confianza y un vínculo de confianza, que ese vínculo de confianza es como la base fundamental para todo lo que viene después. Es sobre el vínculo de confianza que después se genera y se posibilitan los aprendizajes, las interacciones. Bien. Eso sería como una cuestión general, como una cuestión introductoria. Nosotros trabajamos el año pasado en algunos ejes del desarrollo infantil temprano que están en los cuadernillos, y que la idea es revisar como si fuera con una nueva mirada realmente la caja de herramientas para poder aplicarla de una manera diferente en cada niño y en cada situación. Como lo que nosotros podemos brindar desde acá, es la posibilidad de reflexión y la posibilidad de contar con una caja de herramientas que nos permita entonces trabajar y generar y reflexionar y repensar de manera como individual y única en la situación en cada centro, en cada jardín y con cada familia. Van a ser ustedes los que van a ser los creadores, a partir de usar los elementos y la caja de herramientas, los creadores de las estrategias para cada niño y para cada familia. Yo quería sí compartir con ustedes algunas de las
de repasar a la luz de la nueva situación los ejes de desarrollo infantil temprano. Espérenme. Busco aquí, porque vamos a tener que ver en todos y en cada uno de ellos cómo los vamos a favorecer en esta situación. Bien, uno de los ejes que trabajamos mucho el año pasado fue el eje de desarrollo psicomotor. Lo interesante es que nosotros volvamos a pensar, y seguramente ustedes conocen los ejes gruesos del desarrollo psicomotor, desde el bebé hasta los niños de 3, 4, 5 años que ustedes reciben, y cómo promover el movimiento y la libertad de movimiento en todas estas etapas. Cosas muy simples, partiendo, cuando hablamos de desarrollo psicomotor, partir del niño boca arriba, importante para los niños pequeños, cuando estamos hablando de niños de meses. Partimos siempre del niño en el piso, después de los 3 meses, y boca arriba, y con objetos alrededor que le permitan la exploración de los objetos y la exploración del movimiento del propio cuerpo. Esto que es así en el caso de niños que no tienen problemática, después mañana van a profundizar en los niños con alguna cuestión más problemática, pero siempre partimos de la posición boca arriba en el piso con los niños muy pequeños. Por supuesto, cuidando las condiciones del piso, que no esté sucio, que no esté frío. No sé cómo lo manejan ustedes, pero es muy importante, aún con niños más grandes que tienen algunas dificultades en el movimiento, la idea es, si no aprendió a hacer X movimiento en determinado, por ejemplo, no gatea o no se da vuelta solo y debería hacerlo por la edad que tiene, nosotros siempre partimos del niño boca arriba y que desde ahí empiece el mismo niño explorando su propio cuerpo, la búsqueda del equilibrio, la búsqueda a partir del apoyo y del movimiento con cada vez más seguridad postural. Recordemos que para los niños pequeños la seguridad postural también significa seguridad afectiva. Es muy importante eso. Cuando los niños son muy pequeñitos, la seguridad postural es también seguridad afectiva. Si ustedes trabajan con niños pequeños, con niños de meses, cuando uno ve un niño más grande, uno puede pensar en otras cuestiones de lo psicomotor. Recordemos que cuando los niños son pequeños, el psiquismo y el cuerpo están muy unidos. Y es importante entonces partir de la seguridad postural. Hay un hermoso trabajo de Françoise Dolto, que es una psicoanalista francesa muy conocida, que ella lo que hacía era la observación de los reencuentros mamá-bebé. Por ejemplo, cuando la mamá se había ido de viaje por alguna razón y volvía, o cuando por ahí la mamá se iba a trabajar 12 horas y volvía, y ella filmaba los reencuentros de la mamá con ese bebé. Y lo que se da cuenta era que los bebés podían reaccionar mejor cuando estaban puestos boca arriba, cuando tenían más apoyo corporal. El apoyo corporal, la seguridad corporal, les permitía la interacción afectiva de una manera mejor. Entonces, para nosotros es importante, seguridad postural es como seguridad afectiva. Eso está bueno para cuando empecemos a trabajar con los bebés, cuando vengan los bebés a los centros, si es que trabajamos con bebé, esta cuestión de la seguridad postural. Porque eso también es un factor de riesgo, diríamos, no cuidar el tema de la seguridad postural en los bebés, o el sacudir a los bebés, o estas cosas que por ahí hacen algunos papás o algunas personas que tiran a los bebés para arriba, ¿no? Y que el bebé se ríe. Todo lo que sea inseguridad postural también es inseguridad afectiva, y esto es parte de lo que uno puede también ir trabajando ustedes con las familias para asegurar estas cuestiones. Entonces, eje de desarrollo psicomotor, ¿cómo pienso? Y ahí no solo es por un lado la cuestión de seguridad afectiva, en la cuestión de la apoyatura corporal, la más
más apoyo corporal, más seguridad afectiva, sino cómo vamos a planificar los espacios. ¿Cómo voy a planificar los espacios pensando el grado de desarrollo con el que va a venir cada niño? ¿Cómo planifico el espacio para una sala de 2? ¿Cómo genero espacio para que los niños puedan movilizarse, digamos, libremente o puedan moverse en el espacio? ¿Cómo genero eso? ¿Cómo genero eso en el aula? Sabiendo que por ahí los niños pasaron mucho tiempo por ahí encerrados en lugares, por ahí en la provincia de Entre Ríos, no en la ciudad de Buenos Aires seguro que sí, por ahí en lugares donde han podido moverse poquito, o han tenido poca posibilidad de encontrarse con otros. ¿Cómo pienso el espacio? Eso no es un detalle menor, porque ese espacio va a promover también un espacio psíquico y emocional, y lo que yo genero en ese espacio, y cómo pienso el espacio, va a ser un factor de protección para ese niño. Espacios donde por ahí van a tener que moverse, espacios donde van a tener que por ahí correr en determinados momentos. Bien. Y esta cuestión de partir del boca arriba, que me parece fundamental, y en el caso, como habíamos dicho, de algún niño que tendría que haber alcanzado alguna pauta madurativa en cuanto a lo postural, siempre partir de boca arriba. Nosotros teníamos un niño de 11 meses que lo habían llevado a un centro de desarrollo infantil, disculpen, y el niño no rolaba por sí mismo. Rolar es que se va dando vueltas, ustedes seguramente ya lo saben. Entonces lo ponían en posición boca abajo, y en esa posición boca abajo el niño estaba muy incómodo, eso era parte de la observación. Uno observaba y veía la cara del niño que estaba muy incómodo y fijo en la posición. Entonces empezamos a trabajar con que lo pongan boca arriba, y boca arriba rápidamente el niño por sí mismo empezó a rolar, empezó a moverse. Y de ahí rápidamente adquirió la posición sedente y todo lo demás. Bien. Después, otro de los ejes que habíamos trabajado era el eje del lenguaje y la comunicación. Fundamental en la recepción de los niños y como factor de riesgo. Ustedes saben que el lenguaje es una de las funciones, el lenguaje articulado, es una de las funciones psicológicas superiores. Y es una de las funciones que en los niños es más sensible a la adversidad. Es una de las funciones más sensibles a la adversidad. ¿Qué quiere decir? Que rápidamente en una situación de pobreza, en una situación de aislamiento, en una situación de violencia, en una situación de contar con el padre o con la madre, con alguna adicción, o con algún problema de salud mental, o con la depresión de la madre, o también la depresión del padre, cualquiera de estos factores que son factores de riesgo para la salud integral del niño, una de las primeras cosas que el niño empieza a perder o no adquiere, como uno imaginaría, es el lenguaje. Hay autores que dicen que nuestro pensamiento está estructurado como un lenguaje. Entonces el lenguaje es muy importante. Primero, cuando estamos con las niñas y con los niños, es reconocer una cosa muy importante, que ustedes seguro son campeonas y campeones, es en percibir si el niño se comunica. Eso es muy importante. Sabemos que hay patologías y problemáticas en el tema de la comunicación. Y el niño que se comunica, porque por ahí es muy chiquito y no habla, pero se comunica. ¿Y cómo se comunica? Y se comunica con la mirada, se comunica con el gesto. Hay niños que ustedes ven que por ahí no hablan, pero se expresan, señalan. Uno lo entiende, uno dice, este chico no habla, pero yo le entiendo todo. Y eso es un muy buen factor, porque a veces estamos preocupados. ¿Vieron que hay test que dicen que los niños tienen que decir tantas palabras al año, tantas palabras? A mí me parece que eso lo dejamos para la investigación, pero lo primero que tenemos que captar, y con los niños que regresen va a ser súper importante, lo primero que tenemos que captar es esta cuestión de si se comunican, cómo se comunican,
este niño, aunque no me diga todas las palabras, se comunica, yo lo entiendo, me mira, está atento, eso es fundamental para nuestro trabajo cotidiano, a la vuelta de los niños y siempre. La comunicación, eso es clave. Ese niño nos tiene que llamar la atención a aquel niño que no se comunica. Y entonces está la comunicación, está el lenguaje. El lenguaje, cuando ya uno dice la cuestión de las palabras y las palabras articuladas. Y ahí va a haber todo un trabajo que vamos a tener que hacer y que vamos a tener que ponerle mucha atención en cómo articulamos la cuestión del lenguaje y cómo nos preparamos para poder ofrecerle a los niños y a las niñas palabras, cómo trabajamos nuestro lenguaje para trabajar con los niños el lenguaje. El lenguaje es fundamental porque actúa como decodificador en alguna situación. Vieron que por ahí los niños de 2 años hacen el berrinche y lloran, y por ahí se pelean, y por ahí ahora harán más berrinches, vamos a ver. Y entonces, el rol del adulto, nuestro rol ahí es ir a poner la palabra, a explicar la situación rápidamente. ¿Se acuerdan que hablamos de disponibilidad corporal? Entonces, nosotras a la altura, y nosotros, varones y mujeres, los adultos, nos ponemos a la altura del bebé, le hablamos, lo miramos a los ojos, lo podemos tocarle el bracito, agarrarlo, y con la palabra, poner la palabra, mediar con la palabra. Por ahí el niño tiene muchas emociones y pocas palabras. Entonces el adulto le presta las palabras, ahí nosotros le prestamos las palabras. Y entonces lo importante es cómo enriquecemos nuestro propio lenguaje para que sea un regalo para los niños, para que sea una cosa que vamos pensando, qué palabras, no es una cuestión de hacer palabras difíciles, pero sí es regalarle el lenguaje. Piensen que tenemos un lenguaje maravillosamente rico, y cuanto más palabras el niño tiene, puede expresar mejor lo que quiere, lo que siente, puede participar mejor, puede insertarse mejor. Y como dijimos, es como que el psiquismo humano está estructurado en palabras. Entonces, todo lo que nosotros trabajemos de nuestro propio lenguaje para pensar palabras para regalarle a los niños, y van a necesitar esas palabras, y también con las familias. Entonces está bueno trabajar el eje del lenguaje con una gran profundidad. Ahí vamos a ver, bueno, mañana van a completar esto con las colegas que son excelentes, de cómo trabajar y cómo profundizar en el tema del lenguaje. Entonces, ahí lo que hacemos es, entramos en los intereses del niño, podemos introducir el lenguaje durante la comida, podemos introducir el lenguaje en el tema del berrinche o en el tema de que haya por ahí un conflicto, siempre meter y ir introduciendo la cuestión del lenguaje acompañado de gestos, acompañado de tonos, y ni les digo contar cuentos, ¿no? Que de eso ustedes deben tener una gran práctica. Hay muchos cuentos interesantes que se pueden buscar y que podemos buscar para que ustedes tengan herramientas concretas también para hablar de situaciones por ahí difíciles a través de un cuento. Entonces también hay toda una técnica que seguro que ya la conocen de cómo contar el cuento, ¿no? Y cómo nos comprometemos corporalmente, con gestos, con tono de voz, en contar cuentos, que es parte de la promoción del lenguaje. El desarrollo emocional, ahí mañana van a entrar en grandes profundidades en el tema de desarrollo emocional. Lo que hoy hacemos es mirar estos ejes del desarrollo para revisarlos a la luz de las nuevas situaciones y de los niños con los que nos vamos a encontrar. En la cuestión de desarrollo emocional, mañana lo van a hacer bien profundo y se van a meter en el tema de las problemáticas. Lo más importante, o lo básico, es esta cuestión de cómo genero interacciones con el niño, con las familias, y con cómo estoy predispuesto y cómo puedo, dentro de mi equipo, y cómo me refugio en mi equipo de trabajo, articular y trabajar de una manera de ir construyendo vínculos de confianza. Recuerden
que la confianza es la base. Es muy difícil que se genere un vínculo afectivo cuando no hay confianza de base. La confianza es fundamental. Por eso tenemos que transformarnos, seguramente lo son, pero en adultos confiables. Y ser adultos confiables para los niños no es una tarea tan simple, ¿eh? Porque como nos leen, más que los adultos, tenemos que tener cierta coherencia entre lo que decimos y lo que sentimos y lo que pensamos. Así que yo voy a apurarme un poquito ahora para redondear algunos conceptos, porque por ahí así abrimos a preguntas y a conversar un poco entre todos, que me encantaría conversar con ustedes, y por ahí si hay alguna pregunta o algún comentario que hacer. Entonces, esta cuestión de la confianza, del lazo afectivo, construido de la mejor manera que podamos y hacerlo intencionalmente, lo mismo que el lenguaje, trabajarlo para ir haciendo estas cuestiones de manera intencional. Hay mucho, pero lo vamos a dejar para mañana. El tema, otro de los ejes de desarrollo que trabajamos y que también sería bueno que revisemos a la luz de estas situaciones, es el tema del juego. El juego como mediador de las cuestiones afectivas del desarrollo es fundamental. O sea, el juego es una clave trascendente. El juego se transforma con el niño que juega, ¿no? No hay solo juego, sino hay un juego y muchos niños que juegan y que lo transforman. Fundamental pensar los juegos, qué vamos a proponer, acorde a su grado de desarrollo, acorde a las cosas que vemos, y hay muchos tipos de juego, que mañana también lo van a profundizar, el tema del juego, y se van a meter. Ahí en el juego hay varias cuestiones. Tenemos por un lado las propuestas que vamos a hacer, tenemos por otro lado los objetos, los juguetes, que ya lo saben, la cantidad, que estén limpios y todo esto ya lo conocen, la posibilidad de el juego por ahí en sectores, o ese tipo de juego que permite que los niños puedan elegir, que puedan ir al lugar donde les interesa, que puedan desarrollar sus propias iniciativas y actividades, y es interesante e importante ahí la cuestión de la observación de cada uno de nosotros. Si hablamos de los bebés, como dijimos, partimos de la posición boca arriba, con objetos cercanos que se pueda llevar a la boca, y esta posibilidad que a partir del juego pueda desarrollar, por un lado, toda una serie de nociones bastante complejas, como nociones de espacio, nociones de tiempo, nociones de constancia del color, del tamaño, y todas funciones bien complejas, y también el juego asociado a su posibilidad de expresión emocional, como mañana también lo van a ver y lo van a profundizar. Tal vez para nosotros alguna de las cosas a fondo a trabajar es todo lo que es el juego simbólico, que ustedes también lo tienen y seguramente lo han desarrollado, y creo que va a ser una oportunidad para observar la vinculación, en el caso del juego simbólico, a partir del año y medio, 2 años en adelante, cómo va siendo esa construcción, y si ese juego simbólico se hace cada vez más complejo o no. Bueno, y ahí van a tener que trabajar fuertemente y haciendo una observación muy fuerte. 3 o 4 cuestiones de objetos que puedan perturbar el desarrollo. Bueno, dijimos la cuestión de las pantallas, que es fundamental. También planteamos el tema de los televisores, los andadores, o algunos objetos que no puedan agarrarse, chuparse, usarse, que no haya cantidad suficiente, pero estas cuestiones ustedes ya las conocen y las conocen muy bien. Otra cuestión importante como a remarcar en el tema del estrés y en el tema de la vinculación de los niños y la organización del centro de desarrollo es el tema que también está relacionado a
a la interacción y a la vinculación afectiva, es el tema de la posibilidad de los niños más pequeños hagan vínculos con pocos adultos. La capacidad de los niños más pequeñitos de hacer vínculo de apego y de hacer relación con un adulto es como más pequeña. Entonces, si nosotros organizamos las salas de los más pequeñitos, en esa sala tiene que haber una constancia del adulto para que los niños puedan generar este vínculo de confianza, menos cantidad de adultos para que este vínculo y este apego se pueda generar. Y en el caso de las situaciones donde por ahí los niños necesitan adquirir más confianza, cuanto más adultos por niño haya, mejores resultados. Bien, y después, lo último de lo que habíamos planteado era el eje de cuidados cotidianos, que también ustedes tienen una gran experiencia, y que ahí hablamos de algunas cuestiones básicas, como tiene que ser el tema de la alimentación, el tema de la higiene, y en el tema de la alimentación también es un momento de una profunda y fuerte interacción, y fuerte interacción, que es diferente según las edades de los niños. Y también ahí va a haber que tener como toda una mirada y una capacidad de trabajarlo. Cuando hablamos de niños pequeños, la necesidad de dar de comer a partir de, de uno a uno. Si estamos hablando de bebés y de niños pequeños, la alimentación es de uno a uno. Y si los niños vienen con alguna necesidad emocional más importante, esto va a ser un trabajo de vuelta, que vamos a tener que planificar y observar. La alimentación es de uno en uno, no es una alimentación de le damos una cuchara y un poco a cada uno, sino que va a requerir paciencia y un trabajo bastante particular de uno en uno. Y en los niños más grandes, en pequeños grupos, y esta cuestión de la comensalidad, de promover la comensalidad, y de ahí también promover el lenguaje, y de ahí también promover determinadas cuestiones de la interacción y de la construcción de rutinas, porque una de las problemáticas que deja este aislamiento físico y pandemia, es que en muchos hogares, y esto también lo van a ver y está bueno que lo trabajen, y que lo trabajemos previamente, hubo como una disrupción de rutinas, ¿sí? Donde por ahí la familia estaba, el padre no salía, la madre no salía, entonces dormimos todos hasta las 11 de la mañana, entonces se almuerza a las 5 de la tarde y a la noche no sé qué. Esta disrupción de rutinas tan necesarias para la estructuración psíquica y emocional de los niños, en muchos hogares se quebró por la situación de la pandemia, ya sea por la falta de trabajo o por lo que fuera. Entonces, de vuelta, cuando vuelvan los niños a trabajar, ay, qué horror, disculpen, cuando vuelvan los niños a los centros, ustedes van a tener la enorme tarea de establecimiento de rutinas, que va a tener que ser una tarea, de vuelta, con paciencia y con progresividad. Así como siempre fue importante el Centro de Desarrollo Infantil en esta cuestión de establecimiento de las rutinas, los niños que vengan atravesando la pandemia, esto va a ser una tarea muy, muy fuerte. Por eso, cuando hablamos de los espacios y de la organización, fíjense, digamos, van a tener un trabajo enorme, enorme. Porque así como hablamos de los espacios y de espacios para que los chicos se puedan mover, pensado para las actividades, también esto de espacios para cada cosa, y eso muy marcado para volver a construir rutinas que en muchos hogares se deshicieron por el tema de la pandemia, y por ahí familias que no tenían trabajo, pero otras que tenían home office, y entonces estaba el niño y la familia y se acostaban tardísimo. Bueno, esto lo vimos muchísimo, muchísimo en los adolescentes, pero también en los niños pequeños, porque por ahí sus padres también habían hecho esta ruptura de las rutinas. Entonces, alimentación, el tema de la
y por supuesto el capítulo de higiene, seguramente Javier se los comentó y se comentará porque el tema a la vuelta de los niños, el tema de la higiene, lavado de manos y todos los protocolos en los que no me metí, sino solo me metí en otros aspectos. Vamos a ver toda una serie de protocolos de lavado de manos, de organización y de juego al exterior y todo lo demás que van a tener que ir armando. Bien, y por supuesto el último punto que sería dentro de los cuidados cotidianos es la cuestión del sueño, ¿no? Son como las tres grandes ejes, higiene, alimentación, sueño, las tres grandes cosas, y el tema del sueño también van a tener que revisarlo y mañana lo van a ver el tema del sueño en profundidad con las colegas que se van a meter ya más en otras profundidades en cuanto al tema del sueño, pero lo mismo, establecimiento de rutinas, por lo menos esta cuestión de organización de las rutinas. Entonces, vamos a necesitar una profunda y reflexiva planificación y un trabajo de acompañamiento a todos los equipos en forma permanente para poder rediscutir casos, situaciones en particular. Y simplemente cerraría por acá para dar paso a preguntas o a comentarios o a lo que quieran plantear. La idea es, tienen una tarea enorme, se va a abrir la necesidad de trabajar y de reflexionar, vamos a encontrar cosas diferentes que no planificamos antes, pero por eso lo que a mí, digamos, me parece importante es fortalecernos en nuestras herramientas, de vuelta, volver a tener claro las cuestiones del desarrollo, las cuestiones de cómo construir este vínculo para cada uno en su centro de desarrollo, en su espacio de trabajo, va a recrear una situación nueva de la cual, si seguimos reflexionando juntos, todos vamos a aprender. Simplemente esto fue como un repaso para volver a mirar el desarrollo, los factores de riesgo y los factores de protección y convertirnos todos nosotros, todas nosotras y cada una y cada uno en un factor de protección para el desarrollo de todos los niños y las niñas que vengan a los centros. Ese es, digamos, es el objetivo. Y tener claro que como contexto es muy fuerte y es muy importante lo que nosotras y nosotros hacemos en los centros. Y está absolutamente comprobado y tiene evidencia científica que hay un alto impacto de lo que se hace en los centros de desarrollo infantil para promover o no, para proteger o no el desarrollo infantil. O sea que la tarea es muy importante y que esta posibilidad de reflexionar y de observar de a uno, incluso en algunos centros armaban como una pequeña fichita, seguramente ustedes la tienen, donde por ahí una educadora estaba con el grupo y otra iba como registrando algunas cosas de los niños, de manera de poder ir pensando estrategias de trabajo que me permitan hacer el seguimiento del grupo y el seguimiento también individual, lo vamos a necesitar por todas las situaciones que atravesaron nuestros niños en esta situación pandémica, que van desde violencia, pobreza. Entonces, que esa pobreza que por ahí el niño vive y que por ahí deja la pandemia o la vamos a tener en la pospandemia, tengan así la misma cantidad de pobreza por un lado, que haya riqueza en el centro. Y la riqueza es de afecto, de interacción, de posibilidades de juego, de palabras, de cuentos, de movimiento, todo eso que no tuvieron, bueno, que pueda haber como un balance entre estos factores y podamos trabajar en ese sentido para los chicos y las chicas. Gracias, disculpen que estaba el ruido y la verdad que eso me puso bastante mal al principio. Bien, abro, no sé si quieren hacer un comentario o algo, y a disposición, si quieren preguntar, decir, pueden disentir, pueden...
No se anima nadie, no se anima. Pueden preguntar, pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Estamos acá construyendo algo que es nuevo para todos. Así que pueden contar algún caso que hayan tenido, o alguna duda, o alguna situación. ¿La quieren? Javier, auxilio, porque no quieren, no dicen nada. Miren, Hola. yo puedo... ¿Se quedaron todas mudas, chicas? Sí, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola. Dale. Hola, sí, Acá, se escucha, se sí. escucha. Sí, acá de Feliciano, de la unidad educativa. Yo soy parte del equipo técnico, soy profesora en educación especial, y el equipo está conformado también por una psicomotricista, una trabajadora social, y nosotros llevamos, diariamente un registro de todos los niños desde sala de 2 a sala de 5, y sí, realmente nos preocupa la situación en general, más que nada, cómo afecta, es difícil mantener el vínculo también con la familia, ¿cierto? Porque estamos en una etapa donde como que estamos todos cansados, como que cuesta un poquito sostener eso, pero es realmente preocupante el regreso. Por ahí nos falta un poco de herramientas y bueno, vamos trabajando día a día para tratar de mantener eso y atender a todas las necesidades, porque como vos decís, todo afecta, todo construye y bueno, dentro de lo que se puede, estamos trabajando en eso, sí. Se nos congeló. A ver. Sí, es... por eso cuando hablamos del planteo del trabajo, en realidad no solo, digamos, hablamos del planteo del trabajo y por eso miramos las dos caras, miramos los adultos y miramos a los niños. El trabajo de todos los equipos de los centros de desarrollo infantil es muy importante. Por eso está bueno juntarse, hablar, decir las cosas que nos angustian, que nos pasa, y buscar en forma colectiva algunas respuestas y soluciones. También trabajar con las familias y también buscar fortalezas en las familias, que seguramente las hay. Como que también hay que empezar, nos parece, ¿no? Como a rotar un poco el discurso. Salir del discurso de todo negativo, ¿verdad? Y ver cómo atravesamos eso para salir de alguna manera más fortalecidos. Es una tarea muy difícil, pero es la tarea. Y a su vez, empezar a trabajar, así como cuando trabajamos con los niños, empezamos a trabajar con el niño desde su potencialidad, no desde lo que no tiene. Niños con discapacidad. Entonces, ¿desde dónde trabajo? ¿Desde el vacío? No, trabajo desde, ¿puede esto chiquito? Desde ahí yo construyo. Porque de la nada se construye nada. Entonces no construyo de la nada, construyo desde la potencialidad. Siempre hay una potencialidad, siempre hay algo positivo, y es una tarea enorme a construir también con la familia. Esa familia alguna potencia tiene que tener. Y si no es toda la familia, alguien en la familia. Entonces, es una tarea compleja, pero que requiere también un cambio en nuestra lógica de pensamiento. Tenemos como que empezar a cambiar de paradigma. Lo que nos trae la pandemia y nos trajo, y lo que nos trae esta situación, que aparte es una situación planetaria, pues no es una situación de la Argentina, es una situación del planeta, es la necesidad de reflexionar sobre muchos temas y de pararnos en otro lugar y cambiar de paradigma. Por ahí eso nos excede esto, pero sí también lo otro es cómo todos también somos importantes en la lógica planetaria. También somos todos y cada uno importante en lo que hacemos. Hay un lema en
hoy en el mundo, en todo lo que es el trabajo en primera infancia, que se venía trabajando desde los años anteriores, y el lema era nadie dejado atrás. Y a mí me gusta mucho, porque en general los que trabajamos por ahí en programas y planes hacemos un promedio. Entonces la lógica es nadie atrás. Vieron que uno dice los promedios, bueno, o sí, y el 80% está bien. Sí, está bien, tiene que ser, el 80% está bien, a mí me importa el otro 20% también. Entonces, está bueno que pensemos con esta lógica de que estamos en un momento súper desafiante, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Nadie tiene las respuestas. Bien, parece que, como diría Mafalda, parece que hicimos mal las preguntas para tener estas respuestas. Es súper desafiante, ustedes tienen un rol muy importante, y tomando el lema de nadie dejado atrás, todo lo que hagamos por cada uno y todo lo que hacen ustedes por cada niño, por cada niña, cuenta un montón. Me parece eso muy importante. Si nosotros nos posicionamos fortalecidos, atravesando esto desde otro lugar, también vamos a poder ver las cosas desde otro lugar. Lo que hacen ustedes es súper valioso. Trabajémoslo, acompañémonos, hagamos procesos juntos que nos permitan llegar a los niños y a las niñas de otra manera. Y con la mirada de que sí es posible que el trabajo de ustedes transforme la situación de los niños y las niñas. Eso es muy potente. Y eso lo dice la epigenética, lo dice la ciencia, lo dice la del psicoanálisis, todos dicen lo mismo. Lo dice todos los manuales, si nos importaran los manuales, lo dicen todo. Y que hay muchas cosas que en los niños en edades tempranas son reversibles. Y ahí vamos. Hay cosas que generan un daño profundo, pero en toda la vida las cosas pueden ser modificadas. Son más fáciles de modificar cuanto más joven uno es. Cuanto más viejo es uno, más difícil cambiar. Y eso se sabe por la estructura del cerebro, pero también se sabe por la estructura psíquica, y también lo podemos hablar desde 1000 lugares diferentes. Entonces, lo importante es que sí, ustedes son un factor de protección para todos los niños y las niñas. En eso nos tenemos que transformar, sabiendo que hay situaciones que parecen milagros porque los chicos recuperan un montón. Y que para la recuperación los niños necesitan anclarse en un adulto que los quiera, que los vea y que tenga presencia. A veces el adulto no está en la familia, a veces el adulto está fuera de la familia, pero el niño necesita un adulto en el cual hace como ese adulto que lo mira y ese adulto que está presente para él en ese momento. Ese anclaje como personas la necesitamos. No nos podemos construir como personas sin las personas. Entonces son súper importantes. Y el repaso que hicimos son un repaso. Ustedes pueden trabajar, prepararse, estudiar más de los cuadernillos, todo lo que Javier plantea, y podemos ser factores de protección para todos los niños y las niñas que estén con nosotros, sin dejar a ninguno atrás. Esa sería como la cuestión. Y creo que, bueno, que lo tenemos que ver desde ese lado. Entonces nos paramos de un lugar mucho más esperanzador y mucho más fortalecidos. Eso. Bueno, no sé si me permite, Flavia. Sí, todo suyo. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dijiste de que cada promotor de derechos, cada personal que trabaja con la primera infancia es un factor de protección. Y justamente celebro estos encuentros, que hoy podamos estar encontrándonos, reuniéndonos, intercambiando experiencia, capacitándonos, justamente para poder prepararnos para este encuentro que van a ser cuando nos encontremos nuevamente con los niños. Así que felicitarlas por la iniciativa de continuar capacitándose, encontrándonos. No nos olvidemos que mañana continúan estos encuentros a las 11 de la mañana, con otras especialistas, con psiquiatras, donde se va a profundizar con esta temática que tanto nos preocupa a nosotros, que es el aspecto emocional de los niños. Recordar, por ahí para Javier, nosotros desde marzo venimos manteniendo encuentros virtuales
conjuntamente con el Consejo General de Educación, que fueron destinados a docentes, a supervisoras y a directoras de cada uno de estos espacios, donde trabajamos con un contexto en el cual están transitando los niños esta pandemia. Se trabajó el aspecto emocional, trabajamos límites, rutinas, destinados a el personal, a los directores de las instituciones y a los supervisores. Pero consideramos y celebramos poder estar hoy compartiendo con UNICEF y la oportunidad que nos da desarrollo de poder estar destinando esta formación a los promotores de derecho, las personas que día a día están en contacto con los niños y que hoy también están en contacto con los niños y con las familias, porque han desarrollado realmente un despliegue de estrategias para poder seguir trabajando y comunicándose con la familia y con los niños en estos momentos. Así que quizás el viernes, Javier, podemos compartir alguna de estas experiencias. Los invito a cada uno de que, aunque sea destinarles media hora, que se organicen por grupo y que puedan estar contando estas experiencias que vienen desarrollando. Bueno, por mi parte los esperamos mañana a las 11. ¿No hay ninguna consulta? Bueno. Bueno, Ahí está, Susana. Bien. sí, no, simplemente celebrar, digamos, esta modalidad de encuentro y por ahí hacerlo desde este desarrollo en donde se potencian, digamos, a cada uno de los lugares en su contexto, porque ha sido un trabajo, digamos, muy importante que se está haciendo en territorio y en donde los promotores de derecho han puesto no solamente el cuerpo, sino han puesto el corazón. Yo creo que nos ha tocado vivir un momento mundial muy delicado y sin tener las herramientas, a veces por no haber vivido algo así, los promotores de derechos, los profesionales y las instituciones han salido a decir acá estamos para cuidar a los niños, a las infancias, no solamente de los sino han sido muchas personas, aquí al menos en mi localidad, como coordinadora del Centro Integrado Comunitario, he tenido la alegría de que me hayan podido ayudar y acompañar cada institución, cada profesional o cada persona en cuanto a esto de resguardar algunos derechos, a esto de estar presente y a esto de poder de alguna manera crear esta comunicación y este canal entre las familias que hemos tenido que ingresar a sus viviendas desde la virtualidad de un modo diferente, no ha sido fácil. Así que poder compartir con que te sirven de reflexión los momentos difíciles e interpelar nuestras formas y posicionamientos y nuestras prácticas pedagógicas en el caso de algunos profesionales y a los promotores de derechos en sus prácticas diarias que han tenido que planificar y que trabajar para estos niños es digno de celebrar. Muy bien, Susana, muchas gracias. Bueno, Javi, Cristina, Flavia, estamos ya a tiempo. Yo quiero agradecerles a todos y todas por participar, y bueno, mañana, como dijo Cristina, los esperamos a las 11 en la misma dirección y contraseña. Flavia, no sé si querés cerrar y ya nos despedimos. Muchas gracias. Yo, la verdad, felicitarlos y agradecer. Nada, estos espacios son buenísimos. Me encantaría que un día nos pudiéramos reunir y dialogar. Seguro que todos tienen un montón de experiencias, de verdad, para compartir y de cosas que han hecho, y creo que eso es súper valioso. Así que, por mi parte, gracias, un honor, y me encanta, bueno, me encantó compartir este momento con ustedes, y esperemos que pronto, de verdad, sea presencial en algún lugar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao. Mañana.
¿Cómo hago para salir de acá? Negro. ¿Qué?